Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Primero me voy a presentar, soy el licenciado Caliba Abel Sergio. En esta oportunidad conmigo vamos a ver el módulo número 2 denominado competencias profesionales. Seguramente en el primer módulo ya habrán visto con el licenciado Guillermo Pereira aquellas aproximaciones conceptuales a esta capacitación de lo que implica las evaluaciones por competencia. Primer término, agradecer al personal del CELAR, por la convocatoria, y felicitar a todas aquellas personas que intervienen en estos procesos de capacitación, que son verdaderamente importantes para la adquisición de conocimientos y saberes cotidianos para el personal docente. Creo que en particular esta formación es bastante importante e interesante porque demuestra una herramienta, podríamos así decir, si bien es innovadora, y estoy seguro que la mayoría de los docentes ya han tenido sus primeras aproximaciones a lo que es evaluación por competencia, dicho sea de paso, seguramente la gran mayoría ya está trabajando sobre estos nuevos enfoques, pero también destacar la importancia que reviste trabajar con este tipo de modelos en lo que son las formaciones técnicas, ¿no? Porque la evaluación por competencia implica ir un poco, adentrarnos un poquito más allá del saber cotidiano o de los viejos enfoques que hacían mucho hincapié en lo que es el saber áulico, ¿verdad? Y aquí nos estamos enfrentando hacia un nuevo paradigma que implica llevar ese saber o esos conocimientos a la adquisición de aptitudes o habilidades dentro de un contexto profesional, en diferentes instancias. La idea del módulo es que vamos adentrándonos a esas diferentes instancias, no solamente del saber cognitivo, sino más allá de aquellas habilidades o destrezas que son fundamentales de adquirir por parte del alumnado en ese contexto, por así decirlo, real, que por ahí dista bastante, demasiado de lo que es el áulico. Son cosas que obviamente el docente de nivel técnico o nivel superior lo conoce, porque sabe que son saberes distintos, ¿no? Y conocerlos y saber que es una tarea bastante, este, no sé si decir difícil, pero importante que el docente pueda adquirir herramientas para evaluar las competencias es fundamental y mucho más en estas nuevas eras, ¿no? Donde indefectiblemente la tecnología o, por qué no decirlo, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y es fundamental que nos mantengamos capacitados constantemente. Primero vamos a tener un pequeño concepto, ¿no? Que acerca de lo que vamos, de la tratativa que nos convoca. Las competencias son las técnicas, las habilidades, los conocimientos y las características que distinguen a un trabajador destacado por su rendimiento sobre un trabajador normal dentro de una misma función o categoría laboral. Nosotros buscamos, vamos a profundizar en que no solamente tengamos un alumno destacado en el aspecto áulico, sino que buscamos que ese saber sea profundizado, ¿no?, en el aspecto laboral. Nosotros al avanzar en esta capacitación, en esta formación, vamos a ir viendo aspectos que van más allá de el saber ser como un profesional, sino también otras cuestiones que tienen que ver con el saber hacer y el saber ser con otros dentro de un concepto holístico, ¿verdad? Porque en un trabajo X, las personas no solamente tienen que saber hacer, sino también saber qué hacer ante una situación de crisis o ante problemas emergentes que a lo mejor
no estén estipulados en la planificación diaria o constante de un trabajo repetitivo. Entonces, esas habilidades para solucionar problemas o para saber resolverlas en un contexto holístico o en un contexto de trabajo en equipo, esa sociabilización, ese manejo en equipo, esas son las cuestiones que nosotros vamos a profundizar. Por eso es que el concepto bien nos dice y habla, ¿es cierto?, de un trabajador destacado por su rendimiento sobre un trabajador normal. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor un trabajador normal que esté bien conceptualizado por desarrollar bien sus funciones, aplique, ¿verdad?, las técnicas, por ejemplo, de soldaduría, de enfermería, de curaciones, etcétera. Ahora, ¿qué sería de un trabajador destacado que lleve esas funciones a un nivel superior que tenga que ver con situaciones de crisis, con la creatividad de gestionar o resolver algunos problemas emergentes que a lo mejor podrían llegar a aparecer, ¿no es cierto?, en un contexto de crisis o en un contexto, ¿verdad?, por ahí desfavorable que a lo mejor necesite de un profesional con una apertura mental hacia diferentes cuestiones que él mismo puede gestionar y puede resolver. A eso apuntamos cuando hablamos de evaluación por control. Más adelante, y adelantándome un poquito al módulo, nosotros tenemos preparados herramientas que son planillas de evaluación que las vamos a brindar para que ustedes puedan tener un modelo acerca de cuáles serían las pautas que ustedes podrían tener para evaluar a los alumnos a efectos de determinar si han adquirido esos saberes o esas habilidades. ¿Qué son las competencias profesionales? Y aquí un poquito me he adelantado, pero tiene que ver con tres aspectos que a nosotros nos resulta muy importante que el alumno pueda adquirir. El saber hacer y el saber ser. Es el saber qué, por qué. ¿Qué por qué disponer de los conocimientos necesarios para realizar e interpretar situaciones problemáticas? La base, es lo que tenemos que lograr que mínimamente el alumno aprenda o conozca. El saber hacer significa movilizar todos los recursos en función de la situación planteada en situaciones concretas. Saber movilizar todos esos recursos que más allá del saber en sí mismo, es saber hacer, saber llevar a la práctica todos esos conocimientos. Y el saber ser en el contexto de intervención. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo estos tres aspectos son los que nosotros vamos a intentar buscar en el alumno. No solamente que conozca, sino que el saber hacer, saber movilizar todos los recursos disponibles y el saber ser en el contexto de intervención. Es decir, el saber ser con todo lo que ello implica, en un término, vuelvo a repetir, holístico, de conocimiento integral en una práctica laboral. Las capacidades complejas e integradas que se concretan en situaciones prácticas. Primero, saber qué, saber por qué, saber hacer, saber ser, obrar con fundamento y creatividad, interpretar situaciones, resolver problemas. Esta gráfica que acabo de leer, comprende un círculo de saberes que, vuelvo a repetir, tienen unas características de ser integral dentro del conocimiento mismo. Es decir, estamos hablando nada más y nada menos que un conocimiento holístico de todas aquellas habilidades y destrezas que requerimos que el alumno adquiera dentro de lo que es una evaluación de competencia. No es lo mismo el saber hacer o el saber ser que obrar con fundamento o creatividad y también interpretar situaciones o resolver problemas. Eh, para entender un poquito más la idea, eh, supongamos que
nosotros estemos trabajando sobre la profesionalización o la formación de un X profesional en cualquier área del nivel técnico, ¿verdad? Y obviamente que el alumno vamos a necesitar que el alumno adquiera las mínimas capacidades para, por ejemplo, soldaduría, ¿verdad? Pero de repente se presenta un problema X, ¿sí? Llámese de personal o llámese de que el cliente de repente eh, en la marcha ha buscado minimizar los costos, ¿sí? Entonces es importante que el alumno o el futuro profesional sepa tomar decisiones ante esos emergentes que no sean perjudicables para su trabajo profesional, pero tampoco para el contexto en el cual él se maneja, llámese cliente, llámese compañeros de trabajo, y tomar decisiones en pos de que sean creativas, ¿sí? Que sean beneficiosas para el conjunto, tanto del contexto laboral como también de aquel patronato que a lo mejor ha cambiado de decisión o ha buscado minimizar costos. Entonces, ese saber qué hacer en un contexto que ha sido modificado a lo planificado es lo que nosotros buscamos cuando hablamos de evaluaciones por competencias. Buscar la gestión o la alternativa o la resolución alternativa de conflicto en situaciones de crisis o en situaciones de... ¿Qué son las competencias profesionales y qué son las capacidades profesionales? Esto es muy importante y es interesante que lo podamos tener en cuenta. Las competencias profesionales se definen a partir de lo que un profesional debe ser capaz de hacer y tomar de forma en que deberá hacerlo. Son desempeños profesionales identificados desde la mirada del mundo productivo. Ahora, las capacidades profesionales remiten a la identificación de habilidades cognitivas, destrezas, conocimientos, actitudes, valores que se movilizan de manera integrada y están en la base de los desempeños competentes. Las decisiones sobre las capacidades que los alumnos deben adquirir en los procesos formativos son del sistema educativo. Es decir, las capacidades profesionales son todas aquellas habilidades cognitivas que están más ligadas al sistema educativo. Son aquellas que debe adquirir el alumno en un contexto dentro del sistema formativo del sistema educativo. Ahora, las competencias profesionales están más ligadas a lo que el profesional debe ser capaz de hacer en ese contexto de la mirada del mundo productivo. Por eso, esto quiero que lo conozcamos, que sepamos diferenciar qué es la competencia profesionales de las capacidades profesionales. Nosotros necesitamos, dentro de un sistema educativo, enseñarles y que el alumno pueda adquirir la mayor cantidad de esos conocimientos, habilidades y destrezas dentro de ese sistema educativo. Ahora, lo importante es que adquiera las competencias más allá de las capacidades en un contexto de la mirada del mundo productivo. Es decir, llevar esos saberes y aplicarlos dentro de un contexto de competencias profesionales en el mundo productivo. Ahora, ¿el tema cuál es? Es importantísimo dentro de esas herramientas que venimos mencionando, de que el alumno pueda, ¿no es cierto?, o que el docente pueda evaluar la habilidad que el alumno ha adquirido para llevar esos conocimientos al mundo laboral. Para ello, y esto es muy importante que tengamos en cuenta, el docente debe generar contextos. Y estos contextos están subdivididos en dos, que es el contexto real, ¿verdad? Que es el contexto o de la práctica profesionalizante que podremos hablar, pero antes de llevarlo a la práctica profesionalizante, nosotros o el docente debe considerar un aspecto intermedio que es el contexto simulado. Vuelvo a repetir, esas herramientas, esos exámenes o planillas que nosotros le vamos a aportar a la final de la cursada, son importantes que el docente
sea capaz de ser creativo a la hora de qué preguntar. Es importante que el alumno sepa. Eso no lo sé yo, ni lo sabemos nosotros los capacitadores, sino lo sabe el docente. ¿Qué es lo que yo espero que el alumno sepa hacer en un contexto simulado para que lo replique en un contexto real? Entonces, es importante que adquiera tanto las capacidades, las competencias profesionales, como las competencias profesionales como las capacidades profesionales dentro de ese contexto. Sí, no se preocupen si vamos un poquito rápido, pasa que el tiempo muchas veces son tiranos, pero no se preocupen que vamos a hacer un pequeño taller a la finalización de este pequeño segundo etapa, donde vamos a tener un pequeño trabajo práctico que les va a ayudar a ustedes a afianzar los conceptos. Igualmente los videos les quedan grabados, así que pueden verlos las veces que quieran y adoptar los conocimientos o afianzar a medida que ustedes consideren que sea importante para ustedes. Este cuadrito que vemos ahora, vamos a ver la importancia que reviste la formación basada en competencias. Y a lo mejor seguramente les va a ayudar a tener un poquito más de claridad en los conceptos. Fíjense qué importante que el cuadrito nos demuestra, perdón, la diferenciación que existe con la formación tradicional con la formación basada en competencias. Los ejes de comparación, por ejemplo, ¿qué produce el aprendizaje? Seguramente que en una formación tradicional es el contenido de las disciplinas académicas, básico. En cambio, en la formación basada en competencias, los procesos cognitivos y efectivos que se desencadenan en la resolución de una tarea. No solamente los contenidos, o sea, la adquisición de los contenidos, sino también la observación, digamos, de la resolución de tareas o pequeños problemas que el docente puede darles a los chicos a ver cómo, a través de utilizando, vamos a introducirnos un poquitito, tal vez en otra capacitación, que seguramente también lo conocen ustedes, que es la inteligencia emocional, ¿m? El manejo de la creatividad, el manejo de las emociones, ¿m? O tal vez de aquellos conocimientos prácticos que van mucho más allá del saber netamente teórico o pedagógico. ¿Cómo se adquiere? En la formación tradicional, aprendizaje abstracto, fuera de contexto. A mí me interesa que el alumno tenga un 10, ¿m? Y que me guste como docente lo que el alumno me está explicando, está exponiendo o a lo mejor responde en una hoja de examen. También la formación basada en competencias es un aprendizaje situado en un contexto determinado y ante unas tareas concretas. Volvemos de vuelta a la importancia del manejo de la resolución de problemas en tareas concretas y específicas que a mí me interesan que el alumno pueda desarrollar. ¿Qué tipo de aprendizaje predomina? En la formación tradicional, memorístico de conocimiento individual. La formación básica de competencias, aprendizaje significativo y funcional cooperativo. Cooperativo significa saber hacer con otros. ¿Cuál es la finalidad del aprendizaje? Preparar para cursar estudios superiores. Dentro de los nuevos paradigmas, preparar para la vida. Esto es básicamente todo, digamos, engloba todo lo que venimos hablando. ¿Cuál es el papel del docente? En la educación tradicional, transmisor de conocimientos. En los nuevos paradigmas, guía y mediador de los procesos de aprendizaje. Estamos hablando más que todo del constructivismo, ¿verdad? ¿Cómo es el centro escolar? Fragmentado, aislado. Esa es la formación tradicional, ¿verdad? Dentro de la formación en competencias,
conectado en redes relacionados con su entorno. Esto es fundamental entender y buscar que el alumno pueda tener una aproximación a lo que implica eh, que el alumno pueda este, tener una aproximación al contexto, eh, donde él se va a desarrollar, donde va a desarrollar su profesión. Es importante que el alumno pueda tener una aproximación, digamos, a su contexto o a su entorno laboral, para que no solamente cuando sea su aproximación, supongamos que no la tenga, cuando tenga su aproximación verdaderamente en el contexto laboral, eh, va a ser un retroceso, porque tiene que adaptarse, tiene que conocer, tiene que ver. Si nosotros lo llevamos a que el alumno dentro de su formación tenga la posibilidad de aproximarse a su contexto laboral, no va a ser tan, digamos, chocante o va a necesitar una adaptabilidad, porque el alumno ya va a conocer su entorno laboral. Y eso ustedes saben que es importante también para que el alumno entienda o vea verdaderamente su vocación. Porque también suele pasar, más allá en estos tipos de formación, que el alumno puede adquirir los conocimientos dentro del contexto áulico, pero cuando se enfrenta a las prácticas profesionalizantes a un contexto laboral, por ahí no es lo que no colma sus expectativas acerca de lo que él esperaba, ¿verdad? Y entonces es importante que también lo vea o se aproxime dentro de su formación, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos pequeños ítems que seguramente nos van a clarificar un poquito más los conceptos acerca de la evaluación por competencia. ¿Qué son? Las evaluaciones por competencia son saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, información, técnicas, métodos, valores para actuar e interactuar en situaciones determinadas en diversos contextos profesionales. Es básicamente lo que venimos señalando. Dan cuenta de una triangulación entre procesos de pensamiento, contenidos que los fundamentan y la práctica que los convoca, respondiendo a un enfoque de integración. Aplicadas a un dominio y situación específica, no se las puede concebir sino asociadas a conocimientos, información y comportamientos concretos. Constituyen resultados de aprendizaje que deben poder ser evidenciados y evaluados. Aunque contextualizados en su proceso de adquisición, son transferibles a situaciones y contextos distintos de aquellos en que se adquirieron. Vuelvo a repetir, todos estos ítems apuntan indefectiblemente a aquella eh, contextualización, a aquella holística del saber, del entender dentro del contexto áulico, perdón, pero también la concretación de esos saberes en un contexto simulado y en un contexto real. Eh, Esto sin duda, eh, estos nuevos paradigmas sin duda, afianzan el saber y es importante la guía, la contención, la participación del docente. Nosotros con este tipo de formación estamos eh, pidiendo, estamos revelando la importancia que reviste el papel del docente. Como vimos en la placa anterior, ya no basta con el docente que sabe transmitir los conocimientos y espera de que el alumno, em, digamos, devuelva sus saberes dentro de un papel o dentro de una evaluación oral. Es importante que el docente pueda adquirir herramientas, o más que herramientas, en realidad la palabra es estrategias, ¿m? De evaluación que estén ligadas a que el alumno, más allá de que aprenda esos conocimientos, podamos evaluar la capacidad, las habilidades y destrezas que tenga el alumno a la hora de someterlo a preguntas o a situaciones
que vayan más allá de lo que él haya leído, pero que estén integradas, que estén relacionadas y podamos evaluar cómo el alumno, a través de su inteligencia cognitiva, pero también el manejo de la situación, pueda desarrollarse, pueda desenvolverse y pueda resolver. Eso es fundamental. Es importantísimo que podamos tener esa forma, digamos, de ver cómo el alumno se desarrolla en ese contexto. Solo cuando un estudiante es capaz de conceptualizar acerca de lo que hacer, por qué y cómo lo hace y las implicancias de este accionar, se puedan hablar de la adquisición de capacidades profesionales. ¿Qué, por qué y cómo? Tres aspectos que son fundamentales a la hora de observar si el alumno ha adquirido eh, verdaderamente las capacidades y las competencias. Bueno, gente, la verdad, muy agradecido. Al final de la cursada van a tener mi correo electrónico, mis contactos, tienen alguna duda, quieran profundizar un poquito más acerca de esto. Recuerden que vuelvo a recalcar que los tiempos muchas veces son tiranos. Esto es una temática muy importante, muy interesante, y creo que sería importante tener una segunda aproximación o, por qué no, un taller presencial para que podamos tener este, en práctica, ¿verdad? Estas herramientas que la vamos a ver en el último módulo, pero también podríamos ver la posibilidad de tener algo presencial, que sería excelente y sin duda apelo a la excelencia en lo que es formación por parte del CELAR, que estoy seguro que algún día vamos a tener. Bueno, por último, gente, para terminar el módulo, yo les dejo este QR para que entren con sus teléfonos celulares. En él van a ver un pequeño video, ¿m? A efectos de clarificar un poquito más los contenidos que hemos venido viendo. Una vez observado el video, he aquí la consigna, ¿verdad? De la cual ustedes van a entrar y vamos a tratar de contestar estas preguntas que tienen acá, de las cuales son obligatorias para aprobación de la cursada. Bueno, gente, acá finalizamos el módulo número 2. Espero que les haya servido. Espero de ustedes que puedan buscar más información, o vuelvo a repetir, seguramente más adelante poder tener otras jornadas de capacitación que tengan que ver más que todo ya con las herramientas o la evaluación propiamente dicha, que es importante y son muy interesantes. No se preocupen que las vamos a ver, pero vamos a ver si podemos este, tener otras jornadas de capacitación. Muchísimas gracias por su atención, la verdad muy agradecido y hasta otra instancia de capacitación. Muchísimas gracias, un abrazo grande.